del Espíritu Santo. Dice Juan 12, 31 al 33. Ahora, está hablando el Señor Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hoy nuestra palabra tiene que ver con el juicio de este mundo delante de la cruz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra alumbra nuestro entendimiento y nos hace entender. Muchas gracias. Tu palabra es una bendición. Gracias porque todo esto quedó registrado para alumbrarnos, para revelarnos, para mostrarnos la verdad, para que entendamos, Señor, para que no estemos ciegos y para que no estemos mudos, Dios, para que hablemos la verdad. Muchas gracias, Señor Jesús. Hoy bendecimos tu nombre y declaramos que el Señor Espíritu Santo se mueve en este lugar, que Él dirige esta reunión para darle gloria y honra al que vive, al Señor Jesús. Amén. Bueno, el juicio de este mundo delante de la cruz. El Señor dijo que ahora era el juicio de este mundo anunciando su muerte. El mundo iba a ser juzgado. ¿Qué es un juicio? En el juicio es un proceso que se hace en el que se juzga un delito y se declara un veredicto. O es culpable o es inocente. No hay otro veredicto. O es cielo o es infierno. No hay otro veredicto. Y en la cruz nosotros podemos escoger. Entonces, delante del Señor crucificado, vamos a ver que estaba todo el mundo de todos los tiempos representado. Estaban los grupos, 5 grupos había allí. Y todos estamos en alguno de esos grupos. 5 grupos, y cada grupo fue juzgado y cada grupo fue sentenciado. Entonces, en la cruz fue el momento de la victoria del Señor Jesucristo sobre el príncipe de este mundo. Dijo, ahora el príncipe de este mundo es juzgado y va a ser echado fuera. Entonces, en estos 5 grupos se incluyen a todos. A los civilizados, a los salvajes, a los eruditos, a los ignorantes, a hombres, a mujeres, a niños, se incluye a los sencillos, a los altivos, todos están incluidos. Y lo vamos a mirar. Todos están incluidos en cualquiera de estos 5 grupos. Entonces vamos a ver cuáles son los grupos que muestra la palabra. El Evangelio de Lucas, cuando uno aprende teología, aprende que hay unos que son más fuertes en cosas que en otros, y el evangelista Lucas es muy fuerte en mostrar evidencias contundentes, en mostrar las cosas como fueron. Él no estuvo presente. Estuvo Mateo, Marcos a través de Pedro y Juan. Lucas no estuvo, pero él recopiló mucha información. El Evangelio de Lucas nos muestra más claramente cosas que otros, aunque se complementa con otros. Vamos a mirar los 5 grupos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y lo vamos a mirar en orden no cronológico, sino en orden de más grande el grupo hasta los más pequeños. Entonces vamos a mirar el primer grupo, el Lucas 23, 35a, que es el grupo más grande que encontramos ahí. Dice la palabra del Señor, la parte A, y el pueblo estaba mirando. Pare. Y el pueblo estaba mirando. Ese es el primer grupo. Se dice claramente el pueblo. Cuando yo digo pueblo, estoy hablando de una mayoría. ¿Cuál grupo es este? Les puse acá un fragmento de la película. ¿Cuál grupo es este? El pueblo, mire, un pueblo mirando hacia la cruz. Pero mirar es lo mismo que entender. ¿De qué cree? No es lo mismo. ¿De qué grupo está hablando? ¿Qué cree que pasa con un pueblo que simplemente está mirando? Estaban mirando, pero no entendían nada.
están mirando su propio juicio, porque el Señor fue allá a la cruz a llevar en su propio cuerpo el juicio que nosotros merecíamos, el pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, dice la palabra. Entonces, aquí miramos cuál es este grupo. ¿Cuál cree que es la sentencia para un pueblo que simplemente está mirando, pero nada más? ¿Cuál será la sentencia? Hay solo dos veredictos: culpables, ¿cierto? ¿Cuál es este grupo? Son culpables los espectadores que solo se conforman con mirar. Muchos espectadores solo se conforman con mirar, pero no se arrepienten, no les duele el corazón, no tienen un cambio. Muchos en las iglesias cristianas está lleno de gente que son solo espectadores, pero no hay un cambio. Dice Josefo, habían dos historiadores en esa época, uno romano que se llamaba Tácito y un judío que era Josefo. Tácito dice que más o menos en ese tiempo el pueblo que estaba en Jerusalén era 800,000. Josefo dice que era 1,100,000. ¿Y por qué estaban todos en Jerusalén? Porque estaban celebrando la fiesta de Pascua y todos se desplazaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Entonces, que fueran 800,000, que fuera 1,000,000, no importa, una diferencia de 200,000. Mucho pueblo mirando, solamente mirando, pero no se arrepintieron. De este pueblo, ¿sabe realmente cuándo se arrepintieron? 2 meses después. Miremoslo allá en Hechos 2:41. Vaya a mirar a qué pasó con una partecita de estos 800,000 o 1,100,000 que realmente estaban aquel día mirando. Los únicos que finalmente fueron salvos están en Hechos 2:41. Leámoslo desde el 38. Pedro está dando su primer sermón. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38 estamos leyendo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día a la iglesia, ¿cuántos? 3,000. Como 3,000. ¿Qué porcentaje es 3,000 de 800? 800,000. Ni siquiera un 1%, porque un 1% de 800,000, ¿cuánto es allá, mis chicos universitarios? 800. Bueno, entonces un 3%, algo así más o menos. Esto sí, de esa multitud, 60 días después, a la predicación de Pedro, se arrepintieron. No es suficiente con ser espectador en una iglesia. No es suficiente con congregarse en una iglesia. No es suficiente con decir: sí, yo veo al Señor Jesús en la cruz, Él pagó por mí el pecado. Toca arrepentirse, toca hacer lo que dice el versículo 41. Ellos recibieron la palabra, se arrepintieron, fueron bautizados. Y después dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces nosotros vemos el primer grupo, que es la multitud más grande, son los espectadores culpables, porque solo se conforman con mirar, pero no toman ninguna acción de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar el curso de la vida. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Iba para allá, para la destrucción, ahora voy para el cielo. Eso es arrepentimiento. Sí, entonces eso es arrepentirse. Entonces son culpables, la sentencia por solo mirar, son culpables. ¿Qué necesitan hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Entonces tenemos que arrepentirnos. Muchos hoy son solo espectadores en la iglesia, no se han arrepentido de verdad y no se han añadido a la iglesia de Jesucristo. El hecho de que usted se congregue no quiere decir que esté añadido a la iglesia. Ya lo vimos, el de la red. Muchos están en la red, pero el Señor no los conoce. Entonces nosotros vemos el primer grupo, culpables, los espectadores que solo se conforman con mirar, pero no toman acción de arrepentirse y creerle al Señor Jesús.
Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de creerle al Señor Jesús. Miremos el segundo grupo. Ahí en Lucas 23:35, la parte B. Lucas 23:35, ¿a quiénes representa? Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Cuál es el segundo grupo que representan estos? Los gobernantes. Y usted va a decir: ay, no, eso no tiene que ver nada conmigo. Yo no soy gobernante, gracias a Dios yo no soy gobernante, yo no soy presidente, yo no sé. Entonces, ¿a quiénes representa esto? Si ellos se burlaban del Señor, ¿cuál cree que es la sentencia delante de la cruz? Si el Señor estaba juzgando, culpables. Entonces, la sentencia es: ellos, los gobernantes, son culpables, los gobernantes que no quieren a un Cristo divino en su religión, en su creencia. Esos gobernantes eran judíos. Se supone que ellos estaban esperando al Mesías, pero el Cristo divino les era incómodo. El Cristo divino les era tropiezo. Ellos sí querían a un Mesías, a un ungido, pero que fuera político, que tuviera platica, que fuera rico. Ese Cristo no les convenía. El Cristo divino, el que el Padre mandó, no les convenía en su religión. Y usted dice: bueno, menos mal, en ese grupo no tengo nada que ver. Pero ¿sabe que usted es gobernante en su casa? ¿Cuántos tienen familia? Levanten la mano los que tienen familia, personas que dependen. ¿A quién gobierna usted? A los de su casa. ¿Y será que usted es uno de esos que no quiere al Cristo divino? Porque muchos gobernantes quieren a un Cristo de yeso en su casa. Muchos gobernantes quieren a un Cristo extraño, que no es el Cristo divino, el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Quieren a un Cristo de plata. Mire, todos los gobernantes necesitan acudir a una religión, a una creencia para gobernar. Si no hay religión, si no hay creencia, la gente se desboca. Entonces, en su caso, usted tiene que infundirles cualquier cosa para que lo obedezcan, para meter temor. Entonces, necesitaban acudir a una religión para manipular al pueblo. Nosotros necesitamos acudir a una creencia para gobernar en nuestra casa, a los hijos. O si no, entonces van a crecer sin dirección. Nosotros tenemos que ver que tenemos realmente que escoger al Cristo divino en los gobernados. Entonces alguno dirá: no, yo no soy gobernante. No, yo no tengo hijos. Pero usted trabaja en una empresa y tiene personas a su cargo, es un gobernante. Pero usted es un profesor, es un gobernante, tiene niños a su cargo. Es político, es un gobernante. Es un pastor, es un gobernante. El simple padre de familia, el esposo, gobierna a su esposa, es gobernante. ¿Usted quiere al Cristo ungido, al enviado por Dios, o cuál Cristo quiere usted? Porque hay muchos atrevidos que entonces ponen otro Cristo. Muchos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que realmente no seamos culpables por no querer al Cristo divino. El Cristo divino exige santidad. El Cristo divino exige verdad. Si yo tengo al Cristo divino, yo tengo que a mis gobernados enseñarles que tienen que ser santos, que tengo que enseñarles que tienen que ser honestos, que tienen que ser correctos, que tienen que ser justos. Si yo no tengo eso, yo estoy poniendo a un Cristo que no tiene nada que ver con el Cristo divino. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo estamos gobernando o nos burlamos. Somos de los que nos burlamos como esos gobernantes, diciéndose: no, eso el Señor no puede hacer nada, eso no es cierto, eso es un mito. ¿Nos burlamos del Señor? Cuando nosotros hacemos eso, nos burlamos del Señor. El solo hecho de poner a un Cristo de yeso en la pared, nos estamos burlando del Señor, porque el Señor no está ahí. Eso fue la crucifixión romana. La cruz de Cristo es diferente. Y la gente, el mundo entero, venera la crucifixión romana. Es el castigo que Dios escogió. Igual que hubiera podido escoger una silla eléctrica, pero eso no era tan cruenta, tan cruel como la cruz romana.
Entonces nosotros no vamos a venerar ese símbolo de castigo. Les he dicho muchas veces, igual que, ¿qué tal hay por recordar a mi papito que lo mataron de un balazo? Entonces usted para recordarlo se cuelga el revólver con el que mataron al papito. ¿Ha visto alguno que haga eso? O el cuchillo, o el carro que lo atropelló, lo voy a llevar de símbolo. No, nosotros tenemos es que mirar la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Que el Señor Jesús tomó mi lugar y me reemplazó en la cruz del Calvario, que siendo inocente, que siendo puro, que siendo sin pecado, Él llevó mi pecado, llevó mi maldad. Esa es la cruz de Cristo. No, yo tengo que enseñar y de ese Cristo divino que murió por mi pecado en la cruz. No enseñar cosas que nada que ver. No enseñar cosas de religión, digamos que pagana, que se burla de mi Cristo. Estos eran los religiosos de la época y se burlaban de Cristo. Estos religiosos habían leído Isaías 53. Estos religiosos habían entendido, ellos no querían creer eso. Yo me imagino que ellos creían que Isaías se había equivocado cuando escribió que él enmudeció, que como un cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca, que él ciertamente llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y usted lee en Isaías 53, dice, no había parecer en él ni hermosura. Él quedó desfigurado. Es una burla colocar a un Cristo en una cruz que tiene 3 goticas de sangre, creo que es 3 goticas que le dibujan y unas cuantas goticas de sangre en la rodilla, en el pie. Eso no es cierto. Mi Señor dice que no había parecer en él. Él no parecía humano, de tan deformado que lo dejaron. Su cabeza se creció. ¿Alguno ha visto a alguien que se golpea la cabeza fuertemente? ¿Cómo se crece la cabeza? Cuando hay hematomas, se les deforme. A mi Cristo cuando le pegaron, le pusieron esa corona de espinas, él se deformó, él se le hinchó. Si un chichón es impresionante cuando nuestros chiquitos se caen, han visto que hay unos niños que se hacen unas cosas que uno dice, ay Dios mío, terrible. Al Señor Jesús se le deformó su cabecita. Por eso dice Isaías 53, no había parecer en él. Nosotros tenemos que honrar y tener en nuestra casa es al Cristo divino, no al Cristo de mitología, no al Cristo de religiones herejes, no al Cristo que a mí me plazca, no al Cristo que se puede colgar en la pared. No, porque Él no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre. De ese Cristo es que nosotros tenemos que hablar, no del Cristo religioso, porque lo otro es burla. Y queremos a nuestros gobernados imponerles un Cristo del que nos podemos burlar. Tenemos que tener cuidado con eso. Ojalá no estemos en este grupo. Miremos el tercer grupo en Lucas 23, 39. Dice la palabra del Señor, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí dice, Lucas muestra lo que le decía que estaba colgado, le injuriaba, se burlaba, le insultaba al Señor Jesús, con burla le decía, oiga, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿A quién representa este hombre? Uno de los malhechores. ¿Cuántos malhechores habían en la cruz? 2. Están representando a toda la humanidad. La mitad, los que injurian al Señor a pesar de que están en sufrimiento, y la otra mitad, lo vamos a ver más adelante, son los que de verdad se arrepienten. Pero ellos 2 están representando a toda la humanidad. Todos nosotros éramos ladrones delante de Dios. ¿Ladrones de qué? Ladrones de la vida. Nosotros mismos nos robamos nuestra propia vida. Ladrones de la verdad. Ladrones de la obediencia. Nosotros tomamos la decisión de no obedecerle a Dios. Ladrones de la santidad. Todos éramos, todos los seres humanos. Por algo Dios escogió que al Señor lo crucificaran en medio de 2 ladrones. No dice en medio de 2 asesinos, no, 2 ladrones. Eran 2 ladrones. Entonces, ¿a quién representa este ladrón
que está colgado junto al Señor. ¿Cuál es la sentencia de Él para el que se burla del Señor, aunque estén sufriendo? Culpable. Culpables los que sufriendo por su pecado se endurecen e insultan a Dios. Son culpables. Los que se endurecen, ¿ha visto gente que se endurece y dice, ¿dónde está Dios? ¿Cuál Dios? Si Dios existiera, no habría esto, no habría lo otro. Este hombre le injuriaba estando juzgado por pecado, porque era un ladrón. Él está representando la multitud universal que se burla del Señor. Él está representando a todos los pecadores que aún sufriendo por causa de sus pecados y frente a la verdad de la cruz, niegan al Señor. No lo quieren, no quieren reconocer al Señor Jesús como Salvador, como su única oportunidad. El Señor Jesús fue crucificado para representar toda la humanidad en medio de dos ladrones, hombres pecadores, juntos eran pecadores. Este hombre se endureció hasta el final. Y hay una expresión, ninguna aflicción cambia de por sí un corazón endurecido. Sola la aflicción no cambia a nadie, antes lo que hace, lo endurece más. Lo endurece más. El Señor a veces les permitía pruebas al pueblo de Israel para ver si se arrepentían. Y al final, antes de que venga el Señor, Él va a permitir todo ese caos de la gran tribulación y todo, para que muchos se arrepientan. Pero este hombre no se quiso arrepentir, no se quiso ablandar, se endureció su corazón. Entonces, culpables los que sufriendo por su pecado se endurecen e insultan a Dios. Ojo, si Dios existiera no me dejaría pasar por eso. Mire, nosotros somos responsables de nuestra vida. Una persona que toda la vida se embriagó, consumió alcohol desde muy chiquito y se muere de cirrosis y termina maldiciendo al Señor. Se convirtió después, pero de todas maneras se murió por cirrosis. Se dañó su hígado. ¿Dios tiene la culpa? ¿Quién dañó el cuerpo? Él tomó la decisión de dañar su cuerpo. Hace muchos años le escuché al pastor César Castellanos dar una explicación, un cuadro de lo que es eso, porque mucha gente dice, si Dios existiera, no habría niños en la calle siendo violentados, siendo abusados, no habría niños pidiendo limosna, no habrían... ¿Usted cree que Dios mandó a las mujeres a que fueran sinvergüenzas y se acostaran con muchos hombres y tuvieran muchos niños y los niños estuvieran aguantando? ¿Quién es la responsable de que un niño esté en la calle? ¿La mamá y el papá? Dios no le es responsable. Entonces él daba un ejemplo y decía que había visto alguna vez el caso de un hombre cristiano, dueño de una empresa, de una fábrica de jabones, con un hombre compartiéndole. Y él dijo, no, yo no creo que exista Dios, porque si Dios existiera, no habrían esos niños allá, no existirían las violaciones, no habría la enfermedad. Y el hombre sabiamente le dijo, bueno, venga, le pregunto una cosa. ¿Ve ese hombre que está allá? Ese hombre todo sucio. ¿Usted cree que yo soy culpable de que ese hombre esté sucio? No, él no quiere lavar su ropa, quiere andar así. Porque como él era dueño de una empresa de jabones, soy culpable, soy responsable porque ese hombre anda sucio. Soy culpable porque todos los sucios que andan en la calle, yo soy responsable. El hombre al que le estaba compartiendo dijo, no. Digo, pues así es Dios. Dios no es culpable de que la gente quiera pecar. Dios no es culpable de que la gente quiera fornicar, quiera abandonar. ¿Sabe cuál era el deseo de Dios con un hombre y una mujer? Que se casaran, tuvieran hijos, que la madre cuidara a sus hijos y el padre le tocaba trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvieran a la tierra. Para los hombres no hay descanso, no hay jubilación. Los hombres les toca trabajar, dice que con el sudor de su frente hasta que vuelvan a la tierra. Y que la tierra le iba a producir espinos y cardos. Ese era el deseo de Dios. Pero ¿qué pasó? Entonces las mujeres necias dijeron que querían ser iguales a los hombres y tener los mismos trabajos. Entonces usted ya ve una mujer con trabajo de hombre. Uno antes no veía sino la mujer en su casa. Hoy en día usted la ve manejando un Transmilenio. Vi que día una mujer manejando Transmilenio. La mujer se igualó al hombre.
Y entonces la mujer olvidó su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de la mujer? Cuidar a sus niños. Y la mujer salió de la casa y los niños hacen lo que bien les da la gana. Los niños hacen lo que les parece. Los niños entonces prenden, ahora como hay esas antenas por las cuales el diablo nos llega a la casa, entonces los niños ven cosas inmundas, cosas terribles que dañan. ¿Tiene Dios la culpa del desorden que vivimos nosotros socialmente? ¿Tiene Dios la culpa que las aguas se hayan contaminado? ¿Tiene Dios la culpa que el ecosistema esté tan dañado? Que ya, mejor dicho, que el invierno terrible por unos lados y el calor matando a otros en otros lados. ¿Tiene Dios la culpa de eso? No. ¿Quién dañó el ecosistema? Nosotros. Entonces nosotros, aunque sufriendo por nuestro propio pecado, dice que le echamos la culpa a Dios. Aquel hombre lavador del que contaba el pastor César dijo, ¿no? Igual, nosotros tenemos que ir a Dios, el dueño del jabón que lava todos los pecados y las maldades, su sangre preciosa. Él es el único que nos puede limpiar. Pero no, Él no tiene la culpa si no queremos ir. Para que fueran limpios, esos hombres tenían que ir y comprar el jabón que ese dueño de una empresa de jabones vendía para lavar sus vestidos. Pero no era responsable de la suciedad con que andaban en la calle. Igual Dios no es responsable de la maldad que hay en las calles, en el mundo, porque la gente no quiere ir a Dios, porque la gente no quiere lavar su vida, no quiere purificarse, no quiere lavar sus vestidos, no quiere el vestido nuevo que Dios tiene, no quiere. Entonces no es responsabilidad de Dios. Miremos el cuarto grupo, está en Mateo 27:35, porque Lucas no lo expresa tan, me gusta más Mateo 27:35, aunque está en Lucas, ya lo miramos. Lucas 27:35, Mateo, 27:35, dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese es el Salmo 22:18. Aquí dice que para que se cumpliese, cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos y echaron suertes. Le repartieron, echaron suertes, se cumplió lo que el profeta había dicho. ¿A quiénes representa este grupo? Estos soldados que echaron suertes. ¿Qué cree que pasa con alguien que en vez de estar mirando la cruz que Cristo está muriendo, estamos jugando a ver quién va a sacar ganancia? Vamos a mirar qué cree, ¿son culpables o son perdonados? Culpable, la sentencia. Culpable los que quieren sacar provecho económico y hacer botín de la muerte del Señor Jesucristo. Son culpables. La costumbre romana era desnudar a las víctimas y le permitía a los soldados quedarse con las ropas. En el caso del Señor Jesús, estaba representando el cumplimiento del Salmo 22:18. Entonces, estos soldados echaron suertes. Miremoslo en Marcos 15:24, como lo dice Marcos. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Cada uno quería coger algo, o sea, querían sacar provecho. ¿A quiénes representa estos soldados? Entonces, al grupo que quiere sacar provecho económico de la muerte del Señor Jesús, cualquier beneficio material de la muerte del Señor Jesús. Estaban parados frente a la cruz y no entendieron que más valioso que rifarse los vestidos era la salvación que el Señor estaba consiguiendo, inclusive para ellos en la cruz del Calvario. No lo entendieron, se dedicaron fue a echar los dados, se dedicaron a sacar ganancia. Y entonces la gente, para sacar ganancia, ¿a quiénes representa estos? La iglesia tradicional vende indulgencias a nombre de la muerte de Cristo. Dicen, no, para que usted no vaya al infierno, entonces pague unas misas y lo sacan rápido del purgatorio. ¿Cómo no? Aténgase a eso y verá que ahí en el infierno va a quedar eternamente. Venden estampitas.
venden el crucifijo. Están sacando, se están enriqueciendo por la muerte del Señor Jesucristo. Las siembras en las iglesias cristianas. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos hacer eso. No podemos. Entonces, para justificar, dicen, no, es que el Señor Jesús no era pobre. Es que el Señor Jesús, y entonces se han inventado unos argumentos bien extraños. Entonces sacan el texto del contexto. Miren que cuando el Señor Jesús nació, fueron unos magos, unos reyes de Oriente, y lo visitaron y le llevaron, ¿qué cosas le llevaron al Señor? Incienso, oro y mirra. Y era tanto el oro que le llevaron, que eso le alcanzó. No es que tenía hasta tesorero. Eso es lo que dicen los de el movimiento de la prosperidad. Hasta tesorero. Tenía hasta tesorero. Eso no es cierto. ¿Sabe para qué era el tesorero? El Señor, las mujeres, dice que las mujeres le seguían y de sus bienes le daban al Señor, y el Señor, ¿sabe qué hacía con ese dinero? Se lo daba a los pobres. En la noche de la última cena, el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y escribe, el comentarista bíblico dice, que los demás creyeron que el Señor le estaba diciendo, ve y haz la obra de misericordia, hazlo a los pobres. Entonces es una mala interpretación. Ojo, hemos aprendido que nosotros no vamos a sacar el texto del contexto, porque formamos un pretexto herético, una cosa malvada. Nosotros vemos que no podemos sacar provecho económico. No vamos a hacer botín de la muerte del Señor Jesús. No podemos hacer botín. No podemos. Nosotros no podemos. Entonces lo invitan a orar, y entonces el diablo es muy atrevido y le pone a uno tentaciones y trampas. ¿Cuánto le debo, hermano, por la oración? Ay, de que usted cobre. Dios del cielo está haciendo botín, está diciendo igual a esos soldados que echaban suertes a ver qué le tocaba a ellos. O nos acercamos al Señor para que nos bendiga. Nosotros no podemos. Nosotros nos acercamos al Señor porque ya nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo el Señor? Más que con oro o plata. ¿Con qué nos bendijo el Señor? Que fue lo que no entendieron esos hombres. Con la salvación. Eso vale mucho más, hermano. Yo no vaya a perder su salvación ni por un peso, ni por 10 millones, ni por 1,000 millones. No vale la pena. No vale la pena. Esta mañana vino un señor que le dio un infarto, y él me dijo que había entendido que no vale la pena. Él tiene que cuidar su vida eterna. ¿Cuántos años tiene su merced? Me dijo que tenía 69. Le dije, mire, puede que viva 70, 80, 90, 100 años. No vale la pena arriesgar la vida eterna por 70 años, por un mal genio, por una cosa extraña. Menos por plata. Usted acérquese a Dios por lo que es Él y por lo que Él ya hizo, no por interés. Dios sí promete bendecirnos con platica, para que vea. Él dice que Él nos dará la rica heredad para nosotros, sus hijos. Pero es como consecuencia de nuestra obediencia. Y los hermanos que están pasando por alguna prueba, que aún no han conseguido el trabajo, les va a llegar su trabajo. Porque Dios no miente, Dios no miente, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Entonces nosotros no vamos a sacar provecho económico para hacer botín para nosotros de la muerte de Cristo. Las iglesias cristianas existen, ¿por qué? ¿Por qué existe una iglesia cristiana? Porque Cristo murió en la cruz. Nosotros no podemos pensar que vamos a sacar provecho. Entonces, esta gente que tiene esos super templos, ¿por qué harán super templos si no pueden pastorear a tanta gente? Porque entre más gente haya, más plata entra. Y no han entendido que la plata que entra es para que haya alimento en la casa, en el alfolí donde usted come. Tenemos que vivir. Entonces Dios promete la bendición, pero nosotros no podemos sacar provecho de eso. No podemos sacar. Les decía esta mañana, nosotros en esta iglesia, cuando empezamos hace 13 años, uno de nuestros temores era ese, porque nosotros vimos mucha gente cambiar. Cuando ya las iglesias se volvieron grandes, ay, Dios del cielo, ya se volvieron intocables.
ya se volvieron manipuladores. Nosotros, nuestra oración como 6 meses antes de empezar, porque el Señor nos llamó, nosotros no pusimos ningún negocio. Y antes de empezar fue: Señor, si tú ves que nosotros nos vamos a desviar, no nos permitas, cierra toda puerta. Y entre más oramos, más abría el Señor puertas, más entonces nos tocó empezar la obra. Pero realmente nos cuidamos. Nosotros hemos puesto varios seguros para que mi esposo y yo no vayamos nunca a caer en una cosa de estas. Entonces tenemos una escuela ministerial a la que le rendimos cuentas. A ellos se les rinde cuenta. Si usted si tiene alguna duda o sospecha, acérquese a cualquiera de la escuela ministerial y pregúntele y él le dirá. Tenemos un contador. Él inclusive para hacer la declaración de renta, él siempre nos pide todos los papeles, o sea, él pide todos los soportes. Él no va a comprometer su tarjeta profesional por una mentira. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros no vamos a sacar provecho económico de la muerte de Cristo, porque el veredicto para estos, ¿cuál es la sentencia? Culpable. ¿Y el culpable va al cielo? ¿Para dónde va el culpable? Infierno. No hay nada que hacer, hermano. Miremos el último grupo, Lucas 23, 40 al 42. Lucas 23, 40, 42. Respondiendo el otro, hablando de los ladrones, la otra mitad, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y leamos el veredicto en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón representa la mitad, el otro ladrón arrepentido le representa la otra mitad. Este ladrón, este hombre, era pecador igual que el otro. Y al principio, leámoslo en Mateo 27, 44, que lo complementa. Al principio, igualito que el otro, se burlaba del Señor. Mire lo que dice Mateo 27. Mateo no miente, él estaba ahí ese día. Mateo 27, 44. Dice: lo mismo le injuriaban también. ¿Cuántos ladrones? Ahí no dice y le injuriaba el ladrón o un ladrón. No, ¿a cuántos? Los ladrones. ¿Y cuántos eran? 2. Que estaban crucificados con él. Después hubo tinieblas y después fue que pasó esto. Entonces los ladrones que estaban crucificados con él juntos le injuriaban. Pero hubo un momento en la vida de uno de ellos en que vino la luz, le resplandeció. Los judíos eran gente que a los niños, ellos aprendían, le leían el Pentateuco. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo a ellos: le repetirás estas palabras al entrar, al salir, al acostarse, la pondrás en las paredes, en todo lado? Se cuenta que los niños a los 5 años, ellos ya casi que se sabían de memoria la Torá, el Pentateuco. Desde Génesis hasta Apocalipsis se sabían los salmos. Porque como el padre le repetía todo el tiempo, ¿qué hacía el niño? Uy, los niños tienen una memoria. Pruebe con los niños, es prodigiosa la memoria que tienen los niños. Hay que estimularle la memoria a los niños, los que tienen niños. Ellos se aprendían. Estos 2 judíos habían sido enseñados igual. Ellos habían escuchado, habían leído los profetas, porque ya estaban escritos lo de los profetas. Había leído Isaías 53 y en un momento él recordó. ¿Cuándo recordó él? Devolvámonos a Lucas 23, 38. Dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Entonces es cuando él entra en razón y recuerda la palabra. Es cuando él recuerda Isaías 53. ¿Alguna vez lo leyó? Dijo: él es el hombre que enmudeció, que no abrió su boca, que fue puesto en el matadero.
Él es el hombre que le rasgaron sus vestidos y sobre su ropa se echaron suertes, porque él ahí colgado vio a los pies de la cruz cómo los soldados echaban suertes. Este hombre representa a todos que después de pecar, este hombre es el único cuya sentencia es perdonado. Los que se arrepienten y reconocen su pecado delante del que murió en la cruz. Este hombre reconoció algo más que su pecado. Este hombre reconoció que usted y yo éramos pecadores. Mire cómo lo dice ahí en el versículo 40. Mire lo que entendió ese hombre que mucha gente no ha entendido. Respondiendo el otro, o sea, este hombre, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Cómo así? ¿Acaso no era que todos tres estaban crucificados? ¿No era la misma condenación? No. Ese hombre entendió que la condenación de Cristo venía de parte de Dios. Él estaba siendo llevado allí, juzgando los pecados. La ira del Dios Santo estaba cayendo sobre el Señor Jesús, su Hijo, para perdonarnos a nosotros, para que Él fuera nuestro sustituto, para que Él fuera nuestro propiciatorio, para que Él fuera nuestro redentor, para que Él pudiera ser nuestro abogado. Entonces Él entendió, oiga, estamos en la misma condenación. O sea, Él entendió, estamos en un momento crucial donde el Señor Jesús está llevando el pecado mío, el del otro ladrón y el de todos esos allá en el futuro, los de la iglesia Filadelfia movidos a misericordia. El pecado de todos nosotros estaba allí. Esa era la condenación más tremenda, no era la romana. Porque los otros estaban siendo juzgados por la jurisprudencia romana. Mi Cristo estaba siendo juzgado por el Padre. Fue el Padre el que lo dio desde antes de la fundación del mundo. Fue el Padre el que envió a su Hijo a mostrarnos su amor. Fue el Padre el que lo mandó y el Señor Jesús lo aceptó. Usted lo lee allá en Hechos, que Él fue desde antes de la fundación del mundo. Él fue entregado. Entonces nosotros vemos que Él representa a todos los pecadores que después de pecar 30, 40, 50, 6 años, un día se nos corrió el velo. Un día entendimos. Un día dijimos, oiga, yo soy pecador. ¿No nos pasó eso a nosotros? ¿No éramos los ladrones y ampones en el mundo espiritual? ¿Qué éramos nosotros, hermanos? ¿O alguno nació santico y nunca cometió un pecado? Nunca dijo una mentirita, nunca tuvo un mal pensamiento. Ninguno. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. El Señor Jesús a ese hombre lo arrepintió, lo perdonó y dice que ese día estaría con él en el paraíso. Ese día estaría con él. Entonces, Juan 5:24 dice lo que le pasó a este hombre. El Señor lo había advertido. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos pasamos de muerte a vida? ¿Estábamos muertos? En delitos y pecados. ¿Para dónde íbamos? Para el infierno. Hubo un momento en que se nos abrieron los ojos. Una palabra que nos dijeron. Pues es la cantaleta de la mujer, tanto que molesta, tanto que friega. Oiga, pero un día puso cuidado y se convirtió. De verdad. Entendió que esto es mucho más que religión. Esto es una cuestión, esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión o de vida o de muerte. Y no vida aquí en esta tierra, vida eterna. ¿Cuánto puede durar una persona? 120 años, que dure una persona bien longeva. 120 años, ¿a cuánto equivale a una eternidad? No, nada. ¿Vale la pena pasar una eternidad en el infierno por un gustico, por un ratico de placer, por una cosa que se robó ahí? ¿Vale la pena? No vale la pena. Es la eternidad, no tiene fin. Y hablando del infierno dice que allá el gusano nunca muere. Hay hasta gusanos y son bien horribles. ¿A quiénes les gustan los gusanos? A nadie. Son horribles los gusanos.
Un gusano que lo esté atormentando uno día y noche, eternamente. Uy, Dios del cielo, guárdanos. Allá no queremos ir. Entonces la palabra nos muestra que a este hombre pasó de muerte a vida. Hoy estarás conmigo, ¿sabían que el primer hombre cristiano que entró al cielo fue ese? Fue el primero que entró. Después entró toda la cautividad que el Señor llevó y después todos los millones. Ese hombre fue el primer convertido delante de la cruz de Cristo. Y después nosotros, muchos años nosotros. ¿Usted entiende de verdad lo que quiere decir la cruz? ¿O es simplemente un espectador? ¿O está mirando qué provecho saca? O a pesar de que está sufriendo, maldice a Dios, dice, ay, si Dios existiera, cuidadito. No vamos a injuriar al Señor Jesús. Concluimos en esta mañana. ¿En cuál de los 5 grupos que representan toda la humanidad estamos ubicados usted y yo? ¿En los culpables? ¿Por ser solo espectadores? ¿Por no querer en nuestros gobernados al Cristo divino? ¿Por estar endurecidos por nuestros pecados insultando al Señor? ¿Por querer hacer botín o sacar ganancia de la muerte del Señor Jesucristo? Dios quiera que no estemos en este grupo. Y si estuviéramos, tenemos oportunidad en este día. Pasémonos al grupo de los arrepentidos. O estamos en el grupo de los perdonados. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque reconocemos nuestro pecado delante del que murió en la cruz por nosotros. No delante de un crucifijo, hermano. Tiene que ponerse delante del que murió en la cruz. La cruz no es más importante que el que murió en la cruz. La cruz fue un elemento de tortura. ¿Por qué se cuelga una cruz en el cuello? Yo veo todavía hermanos que se cuelgan una cruz. No se cuelga una cruz. Es símbolo de maldición. La cruz es símbolo de maldición. Dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz es símbolo de maldición. Igual que no se colgaría el revólver, la silla eléctrica, el carro atropellador, ¿no? La bomba esa de los Hamas y eso, nada. Póngase delante del que murió en la cruz, del Señor Jesús. Porque la cruz es un elemento de maldición y de tortura para mi Señor. ¿Por qué me voy a colgar ese elemento de maldición? ¿O por qué lo voy a tener en mi casa? No, póngase delante del que murió en la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos estar en este grupo de los perdonados, delante del que murió en la cruz, de ti, Señor Jesús.